es el pecado de muerte? Primera de Juan capítulo 5 verso 16. Es uno de los versículos más difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Esto es lo que menciona el versículo. De todas las interpretaciones que han surgido, ninguna parece responder a todas las preguntas concernientes a este versículo. La mejor interpretación se puede encontrar comparando este versículo con lo que le sucedió a Ananías y Zafiras en Hechos capítulo 5 del verso 1 al verso 10. También lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 11 verso 30, menciona algo al respecto. El pecado de muerte es un pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento. Dios ha llamado a sus hijos a la santidad. 1 Pedro capítulo 1 verso 16, y Dios los corrige cuando pecan. No somos castigados por nuestros pecados en el sentido de perder la salvación o de estar eternamente separados de Dios. Sin embargo, somos disciplinados, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12 verso 6. Primero de Juan capítulo 5 verso 16 dice que llega un momento en que Dios ya no puede permitir que un creyente continúe en pecado sin arrepentirse. Cuando se llega a este punto, Dios puede decidir quitarle la vida al creyente que peca de manera obstinada. La muerte es la muerte física. Dios a veces purifica a su iglesia quitando a aquellos que deliberadamente le desobedecen. El apóstol Juan hace una distinción entre el pecado que lleva a la muerte y el pecado que no lleva a la muerte. No todo el pecado en la iglesia se trata de la misma manera, porque no todo el pecado se eleva al nivel del pecado que lleva a la muerte. En Hechos capítulo 5 del verso 1 al verso 10 y en 1 Corintios capítulo 11 del verso 28 al 32, Dios trató con el pecado intencional y premeditado en la iglesia, quitando la vida física del pecador. Esto es quizás también lo que Pablo quiso decir con la destrucción de la carne en 1 Corintios capítulo 5 verso 5. Juan dice que debemos orar por los cristianos que están en pecado y que Dios escuchará nuestras oraciones. Sin embargo, puede llegar un momento en que Dios decida cortar la vida de un creyente debido a un pecado del cual no se arrepiente. Las oraciones por una persona que no quiere cambiar no serán efectivas. Dios es bueno y justo y eventualmente nos hará una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5 verso 27. Para alcanzar este fin, Dios castiga a sus hijos. Que el Señor nos preserve de la dureza de corazón que nos haga cometer el pecado de muerte. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios y estaremos respondiendo tus dudas. Nos vemos hasta la próxima.